La persona, la naturaleza y los oficios del mediador, por William Whitaker, 1548 a 1595. Un estudio a fondo de la naturaleza de Cristo, su idoneidad para realizar la obra de redención, junto con un estudio detallado de sus oficios como profeta, sacerdote y rey. La persona y la naturaleza y los oficios del mediador, por William Whitaker. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. La comunión con Dios es nuestra única felicidad. Es el cielo de los cielos y es el comienzo del cielo aquí en la tierra. El único fundamento de esta comunión es el pacto de gracia, y la gran existencia de este pacto de gracia es que fue establecido por el único mediador, Jesucristo. 1. La única manera de que haya una revelación de amistad entre Dios y el hombre es por la intervención de un mediador. El texto lo expresa. Si el hombre en su estado de inocencia necesitaba un mediador, es algo que se discute entre personas eruditas y sensatas. Pero cuando se trata del hombre caído, todas reconocen que necesita un mediador. Sin un mediador, Dios no puede sino considerar a los hombres como rebeldes, traidores y objetos merecedores de su ira vengativa. Por otro lado, los hombres no pueden considerar a Dios sino un rey que ha sido provocado, un juez airado, un fuego consumidor. Por lo tanto, si no fuera por la intervención de un mediador, es decir, la tercera persona que se coloca entre Dios y nosotros, que estamos en desacuerdo con Él, para procurar una reconciliación y amistad, no podríamos más que temer la presencia de este Dios y procuraríamos escondernos como procuran hacerlo nuestros primeros padres en aquel oscuro intervalo entre su pecado y la ayuda prometida en Génesis 3:15. Se escondieron de la presencia del Señor, dice Génesis 3, versículo 8. 2. El único mediador entre Dios y los hombres. Un mediador, es decir, solo uno. Así como en la primera parte de este versículo, Dios es identificado como un solo Dios, excluyendo a todos los demás. Dice aquí que Cristo es un solo mediador, solo uno. Este mediador es descrito aquí en parte por su naturaleza, hombre, y en parte por su nombre, Jesucristo. Su naturaleza. Jesucristo hombre, o sea, ese hombre inminente, afirman algunos, él, que fue hecho hombre, afirman otros. Objeción. Pero, ¿por qué se menciona este mediador solo en esta naturaleza? Respuesta. 1. Negativamente. No es para restarle dignidad, como si no fuera Dios al igual que hombre, como aducen los arrianos. Una aclaración: ¿quién son los arrianos? Los arrianos eran seguidores del hereje Arrio, que vivió después de Cristo en el año 256 al 336. Era un presbítero de Alejandría que negaba la eternidad de Jesucristo y enseñaba que hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Prosigo. Dios al igual que hombre, como aducen los arrianos, basándose en este versículo, ni como si el cumplimiento de su oficio de mediador fuera solo o principalmente en su naturaleza humana, como afirman algunos papistas, aunque otros lo niegan. 2. Positivamente, para probar que Jesucristo era el Mesías verdadero, que los profetas anunciaron y que los patriarcas esperaban.
En esta naturaleza había sido muy frecuentemente prometido en el primer evangelio jamás predicado, que profetizaba que vendría como simiente de la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 15. Además, el apóstol menciona a Cristo en esta naturaleza solo para alentar el cumplimiento del deber de orar, acerca del cual acababa de exhortar, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Con ese mismo propósito es mencionado en esta naturaleza únicamente, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. B. Sus nombres. Cristo Jesús. Cristo era el nombre que lo describía, Jesús era su nombre propio. Cristo denota los varios oficios que utiliza en esta obra de salvación. Cristo es la palabra griega que en hebreo significa Mesías, o sea, ungido. Bajo la ley, la ordenación solemne o el apartar tanto cosas como personas para cumplir servicios especiales se hacía por ungimiento. Es así que leemos acerca de tres tipos de personas que eran ungidas: reyes, sacerdotes y profetas, y en relación con estos tres oficios, Jesús es llamado Cristo. Jesús denota la obra y el porqué de su venida al mundo, tal como dijo el ángel que vino del cielo como un heraldo para proclamar su encarnación. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Otros en las Escrituras tuvieron ese nombre, no obstante, fue dado a él eminentemente, y no como a los otros a quienes se referían como un tipo de ese Salvador perfecto que vendría después de ello y salvaría a su pueblo de sus pecados. De las palabras que acabamos de explicar brevemente surgen estas dos doctrinas. Primera doctrina: no existe otra manera para que haya comunión entre Dios y el hombre sino a través de un mediador. Por cierto, que si consideramos lo que Dios es y a la vez lo que es el hombre, qué desproporcionada e incompatible es nuestra naturaleza comparada con la de él. ¿Cómo puede ser posible que haya alguna dulce comunión entre los que no solo son infinitamente distintos, sino también tan extremadamente opuestos? Dios es santo, en cambio nosotros somos pecadores. En Él no hay más que luz, en nosotros nada más que oscuridad. En Él no hay nada que sea malo, en nosotros nada que sea bueno. Él es todo belleza, nosotros nada más que imperfección. Él es justicia y nosotros culpabilidad. El fuego consumidor, nosotros rastrojo seco. Isaías capítulo 6, versículo 3. Comparada con Génesis capítulo 3, versículo 5 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 y con Efesios capítulo 5, versículo 8 y Romanos capítulo 7, versículo 18. En suma, Él es infinita e inefablemente glorioso. En cambio nosotros somos polvo y ceniza y pobres pecadores que nos hemos hundido y rebajado al peor nivel de las criaturas, convirtiéndonos en una carga para toda la creación. ¿Puede haber alguna comunión, alguna amistad entre seres así? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amos capítulo 3, versículo 3. ¿Y qué acuerdo puede haber alguna vez si no a través de un mediador? Si alguna vez se reconcilia Dios con nosotros, tiene que ser a través de un mediador, debido a esa necesidad indispensable de satisfacción y nuestra imposibilidad de lograrla.
Romanos capítulo 8, versículo 7. Si alguna vez hemos de reconciliarnos con Dios, tiene que ser a través de un mediador, por esa enemistad contra todas las cosas que de Dios enraizada en nuestra naturaleza y por nuestra incapacidad de cambiar. Por tanto, en ambos sentidos, porque Dios está dispuesto a ser nuestro amigo y porque nosotros no estamos dispuestos a ser amigos de Él. Se necesitan los oficios de un mediador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Juan 14 versículo 6. Segunda doctrina. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, y un solo mediador, es decir, nada más que uno. La obsesión de los papistas por imponer múltiples mediadores aparte de Dios y de nuestro mediador no tiene otro fundamento más que su superstición. En todo el Nuevo Testamento este título de mediador es dado solo a Cristo. Hebreos capítulo 8 versículo 6, Hebreos capítulo 9 versículo 15 y Hebreos capítulo 12 versículo 24. Ciertamente no hay ningún otro, sino Él, el único acto para realizar una obra tan sublime. Primera razón, la singularidad idónea de su persona para esta obra insigne. Actuar como un mediador entre Dios y el hombre es una obra fuera de la capacidad de los hombres, ángeles y cualquier otra criatura, excepto Jesucristo, quien debido a lo digno de su persona era en todo sentido apto para esta obra, a saber, a. Jesús era realmente Dios igual con el Padre, de la misma naturaleza y sustancia. No solo homoiousios, homoousios, o sea, de una naturaleza similar, habla del Padre, sería sino homoousios, de la misma naturaleza, como dijo claramente Atanasio. Está haciendo una aclaración que dijo Atanasio, y referente a Atanasio. Atanasio era alguien que vivió después de Cristo en el año 296 al 373, y él fue un cristiano devoto, tenía una mente clara, era un teólogo muy habilidoso y era campeón de la deidad de Cristo contra Arrio y el arrianismo durante la mayor parte del siglo IV, y él nació en Alejandría, Egipto. Sigo aclarando y lecturo de nuevo. Jesús era realmente Dios igual con el Padre, de la misma naturaleza y sustancia. No solo homoiousios, que quiere decir de la naturaleza similar, sino homoousios, que quiere decir de la misma naturaleza, como dijo claramente Atanasio, aquel famoso campeón de la deidad de Cristo en contra de los arrianos. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses capítulo 2 versículo 9. No se trata de la plenitud de la divinidad, sino de la deidad, dando a entender una identidad, una consubstancialidad con Dios el Padre y el Espíritu Santo, aunque la esencia se manifieste de distintas maneras en las distintas personas de la bendita Trinidad, en el Padre sin recibirla de nadie más, en el Hijo por una generación eterna y en el Espíritu Santo en sus acciones. No obstante, es la misma esencia de Dios en tres personas, porque tal es la sencillez infinita de esta esencia
que no puede ser dividida ni fraccionada. Siendo así, Cristo, sin decir nada de las otras dos personas, es denominado el Hijo de Dios como uno igual con el Padre. Sobre esto es que los judíos basaron sus argumentos cuando lo acusaron de blasfemia. También decía que Dios era su propio Padre, igualándose igual a Dios. Juan 5, versículo 18. La fuerza del razonamiento de ellos radica en esto: el unigénito Hijo de Dios es verdaderamente Dios e igual a Dios, mientras que el Hijo del Hombre natural es una persona, igual, y de la misma sustancia que su Padre. Los ángeles y los hombres son hijos de Dios por adopción. En cambio, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, por lo tanto realmente Dios. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Otros argumentos que lo confirman son: 1. Aquel a quien las Escrituras honran con todos esos nombres que corresponden solo a Dios, tiene que ser necesariamente Dios. Los siguientes son los nombres que le atribuyen las Escrituras. No solo el llamado Dios, el verbo era Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, sino Dios con características adicionales que no tenían ninguno de los magistrados, quienes, por ser sus representantes, sus agentes aquí en la tierra, son llamados a veces dioses. Salmo 82, versículo 6. Ni ningún ser humano alcanza la altura necesaria para que pueda ser llamado nuestro gran Dios. Tito capítulo 2, versículo 13. El verdadero Dios. Primera de Juan 5, versículo 20. Dios fuerte. Isaías 9, 6. Bendito por los siglos. Romanos capítulo 9, versículo 5. Señor de gloria. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Señor es del cielo. Primera de Corintios 15, versículo 47. Si aquel gran nombre, Señor, justicia nuestra, Jeremías capítulo 23, versículo 6. 2. Aquel en quien mora esas elevadas y eminentes perfecciones, esos atributos gloriosos que ninguna criatura tiene la capacidad de poseer, tiene que ser necesariamente más que una criatura y en consecuencia es Dios. Aquel que es omnipotente, cuyo poder ilimitado tiene que ser necesariamente Dios, aunque el poder más grande de la criatura tiene su non ultra, y esto quiere decir non ultra en latín, el límite máximo alcanzado posible. Aún el poder más grande de la criatura que tiene su non ultra, hasta allí puede llegar. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Job 38, versículo 11. En cambio, de Cristo dice la palabra que es el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. El Señor nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19, versículo 6. B. Aquel que es omnisciente, que escudriña los corazones, que tiene una ventana apuntando al corazón de cada ser humano, puede examinar todas las partes y los rincones de nuestras almas, que puede ver a través de todos los velos y máscaras que ningún ojo humano puede traspasar, tiene que ser necesariamente Dios. Y estas son las excelencias adjudicadas a Cristo. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Él conocía los pensamientos de ellos. Lucas
capítulo 6, versículo 8, Marco capítulo 2, versículo 8, Juan capítulo 13, versículo 19 y Juan capítulo 21, versículo 27, etc. Aquel que llena los cielos, la tierra, todo lugar con su presencia tiene que ser necesariamente Dios. Cristo lo era en el cielo, mientras estaba en la tierra. El Hijo del Hombre que está en el cielo, Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Dónde estoy yo? Juan capítulo 14, versículo 3. Cristo como Dios estaba entonces en el cielo, cuando como hombre estaba en la tierra. Entonces como Dios estaba todavía en la tierra, aunque como hombre está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. D. Aquel que es inmutable y eterno tiene que ser necesariamente Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, versículo 25 al 27. Cristo también es Padre eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreo capítulo 13, versículo 8. Aquel que tiene vida en sí mismo y es fuente de vida para otros tiene que ser necesariamente Dios. Así es Cristo, autor de la vida para otros. Hechos 3, versículo 15. Y tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. 3. Aquel a quien se le adjudican esas obras infinitas que ningún poder menor que la omnipotencia es capaz de realizar, tiene que ser necesariamente más que una criatura. Aquel que puso el fundamento de la tierra, que por su palabra de la nada fueron hechas todas las cosas, todas las cosas que las preserva para que no se conviertan en polvo y se hundan nuevamente en la nada, que podía perdonar el pecado, destruir al que tenía el poder de la muerte, someter a los principados y poderes, redimir a su iglesia, y que prometió llevar a su pueblo triunfante al cielo. Marcos capítulo 2, 5 al 7, Hebreo capítulo 2, versículo 13 al 15. Tiene que ser necesariamente Dios. Además, todas las obras de la infinidad son adjudicadas a Cristo. La obra de la creación, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. De sustentación, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreo 1, versículo 3. De redención, la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. 4. Aquel a quien los ángeles adoran, ante quien caen postradas las más elevadas y mejores criaturas, rindiendo el culto que sólo Dios merece. Tiene que ser necesariamente más que una criatura. Por eso dice de Cristo la epístola a los Hebreos: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículo 11. B. Así como es verdaderamente Dios, es también hombre completo y perfecto, teniendo no solo un cuerpo humano, sino un alma racional. En todas las cosas era como nosotros, con la excepción del pecado, que tenía un cuerpo de verdad, no un cuerpo imaginario. Es evidente que por toda la historia del Evangelio, aquel que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació y fue circuncidado, que tenía hambre, sed, que sudaba gotas de sangre y que fue crucificado, aquel que iba de un lugar a otro y que no cometió pecado, tenía todos esos sentimientos que son propios del cuerpo, tenía realmente un cuerpo de verdad, tal era el cuerpo de Cristo.
La historia del Evangelio muestra a las claras que tenía un alma humana, aquel que creció en sabiduría y conocimiento, como dice de Cristo Lucas capítulo 1 versículo 80 y capítulo 2 versículo 40. Dice también Marcos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Marcos 13 versículo 32. Siendo Dios, sabía todas las cosas; siendo hombre, sus conocimientos eran los de una criatura y por lo tanto limitados. Todo esto muestra que tenía un alma al igual que un cuerpo, y que era hombre en todo sentido. Toda la naturaleza del hombre se había corrompido, estaba destruida, por lo tanto era necesario que Cristo fuera en su totalidad para que la totalidad del ser humano fuera restaurada y salvada. C. Es Dios y hombre en una persona. Tenía dos naturalezas, pero era solo una persona. Había una sustancia doble, divina y humana, pero no una subsistencia doble. Una aclaración, lo que quiere decir no una subsistencia doble. Quiere decir que Jesús tenía dos naturalezas, pero no existía como dos personas. Esa aclaración significa que Jesucristo no es que tenía dos naturalezas, pero existía como dos personas. Vuelvo a lecturar. Es Dios y hombre en una persona. Tenía dos naturalezas, pero era solo una persona. Había una sustancia doble, divina y humana, pero no una subsistencia doble. Por tanto, ambas naturalezas forman un solo Cristo. Era hijo de Dios e hijo del hombre. No dos hijos, sino uno solo. Nació de Dios y nació de una virgen. Pero eso con respecto a sus dos naturalezas diferentes. Así es que Cristo era hijo de David y señor de David, hijo de María y también el Salvador y Hacedor de María. Comprender correctamente esto nos puede ayudar a reconciliar las aparentes discrepancias en cuanto a Cristo que ocurren a menudo en las Escrituras. Estas dicen que nació de mujer y también no tuvo principio de días. Cristo dijo que su Padre era más grande que él, pero por otro lado que era igual al Padre. Todo esto puede esclarecerse por medio de lo siguiente. Él era solo una persona, por lo tanto, como hombre, que consiste de alma y cuerpo, las acciones de cada parte se le adjudicaban a la persona total. El hombre tiene entendimiento, no es su cuerpo, sino su alma la que entiende. Sin embargo, se le adjudica a la persona, aunque el hecho en sí es sólo de una de las partes. Lo mismo se aplica a esta unión hipostática. Una aclaración que significa la unión hipostática. La hipostática viene de la palabra hipostático, que es un término teológico que denota la unión de la deidad en su totalidad con la humanidad en su totalidad en la persona de Jesucristo. Prosigo. Lo mismo que se aplica a esta unión hipostática, en la que las dos naturalezas en una persona y los actos de cada naturaleza son adjudicados a la persona completa. Por eso dicen las Escrituras que si los judíos hubieran tenido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. O sea que crucificaron a la persona que era el Señor de gloria. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Como Dios no podía derramar su sangre, en cambio lo hizo aquella persona que era Dios.
quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Igualmente dice la palabra que Cristo estaba en el cielo cuando estaba en la tierra. De esta unión de dos naturalezas en una persona ocurre sin confusión ni transmutación. Transmutación, una aclaración, quiere decir transmutación, el cambio de una cosa a otra sustancia o en algo de una naturaleza diferente. Esta unión de dos naturalezas en una persona ocurre sin confusión ni transmutación. Las naturalezas permanecen distintas y también sus propiedades y operaciones a pesar de esta unión. Algunas cosas son propias de la deidad, las cuales el humano incapaz de tenerlas, y algunas son propias del humano, de las cuales la deidad es incapaz. No podemos decir que la deidad tuviera sed, que estuviera cansado ni que hubiera muerto. Tampoco podemos decir que el humano fue el manantial de todo ser, el creador y preservador de todas las cosas, ni que el eterno ni omnipotente, aunque podríamos decir todo esto de la misma persona. Los escritores eruditos han hecho la observación de que dividir la persona que es una sola y confundir las naturalezas que son dos ha ocasionado esos grandes errores en este artículo de fe por el que la paz de la Iglesia ha sido alterada, y es por estos 4 errores sobre los cuales han escrito que han surgido 4 herejías. 1. Los arrianos que negaban la deidad de Cristo, ante lo cual el concilio de Nicea determinó que era realmente Dios. 2. Los apolinarianos, que mutilaban y malinterpretaban su naturaleza humana, contra quienes el concilio de Constantinopla determinó que Cristo fue completamente y perfectamente hombre. Completa y perfectamente hombre. 3. Los nestorianos, que dividían a Cristo en dos personas por sus dos naturalezas, contra quienes el concilio de Efeso determinó que era Dios hombre en una persona sin separación. Y 4. Los eutiquianos, que fusionaban en dos naturalezas en una persona, contra la cual el concilio de Calcedonia determinó que era Dios hombre en una persona, sin confusión ni mutación de las naturalezas. Pero sobre las 4 herejías mencionadas ya se ha dicho lo suficiente como antídoto contra esos errores peligrosos, y si consideramos realmente todo, no podemos dejar de ver una gran razón por que debería ser llamado admirable en Isaías 9:6. Buena razón tuvo el apóstol de exclamar con admiración: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Lo singularmente idóneo de Cristo para esta obra de mediación surge de ser Dios hombre en dos naturalezas unidas, sin confusión ni transmutación en una persona. 1. Si no hubiera sido realmente Dios, hubiera sido una persona inepta para una obra tan elevada. Fue Dios quien, habiendo sido ofendido, una majestad que había sido despreciada. Por lo tanto, la persona interpuesta debe tener alguna igualdad con aquel a quien se interpone. Si toda la compañía de ángeles dirigentes intervinieran a nombre del hombre, hubiera sido de poco efecto. Cristo fue infinitamente superior a cualquier otro, esto es porque era realmente Dios. 2. Si no hubiera sido completamente hombre,
no habría sido capaz de cumplir esta condición indispensable que Dios exigía para reconciliarse, o sea, la satisfacción de la sentencia justa que Dios había emitido. El día de que él comiese ciertamente morirá. Génesis capítulo 2, versículo 17. Era necesario que fuera hombre para poder morir, lo cual Dios no podía hacer, y que la justicia de Dios pudiera ser satisfecha por la misma naturaleza por la que había sido ofendido. 3. Si no hubiera sido Dios y hombre en una persona, los sufrimientos de su naturaleza humana no hubieran podido derivar de ese mismo valor infinito de la naturaleza divina. No hubiéramos podido invocar su sangre, la sangre del Señor, como lo sugiere Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Hechos 20:28 dice, al dirigirse a los obispos, el apóstol Pablo dice, os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. De otra manera no hubiera sido más que la sangre de una criatura, y consecuentemente tan ineficaz como la sangre de toros, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 12 y Hebreos capítulo 10, versículo 4. 4. Si Cristo no hubiera sido Dios hombre, sin confusión de naturaleza, su deidad hubiera trascendido su humanidad, al punto de perder la capacidad de sufrir, o su humanidad hubiera disminuido su deidad por debajo de su capacidad de ser meritoria, lo cual solo imaginarlo es una blasfemia. Segunda razón, la actitud singular de Cristo para llevar a cabo sus oficios con absoluta idoneidad. Todo ser humano sufre tres desgracias que son una barrera triple que le impide tener comunión con Dios. Una, la culpa por sus pecados, que no tienen una manera de expiar ni satisfacer. 2. La ceguera de su mente, cuya cura es demasiado difícil para cualquier médico humano. 3. Su esclavitud y su cautividad al pecado y Satanás, que son enemigos demasiado fuertes como para que el hombre pueda vencerlo. Solo Cristo es idóneo para cumplir estas tres grandes necesidades. Él es ungido por Dios para cumplir el oficio tripartita de sacerdote, profeta y rey. Cumpliendo el primero de estos, lo usa como argumento en nuestro nombre ante Dios, y los dos últimos de Dios a nosotros. El oficio sacerdotal de Cristo es el gran y único alivio que tenemos contra la culpa del pecado. Bajo la ley, la obra del sacerdote consistía principalmente de estas dos partes. 1. Satisfacción por los pecados del pueblo, Levítico capítulo 4, versículo 15 al 19, etc. Intercesión ante Dios a favor de ellos, Levítico 16, versículo 15 al 17. Ambos aspectos fueron cumplidos en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 4, versículo 14. De allí que el apóstol nos exhorta a cerrarnos. Supongo que, una aclaración, supongo que el escritor quiso poner acercarnos, solo que acá dice acerrarnos. Supongo que se refiere a acercarnos, como dice Hebrea. El apóstol nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo que otros habían hecho a modo de tipo, Cristo hizo de verdad. 1. Su satisfacción. Aún su pago por el pecado más pequeño de su pueblo tuvo que pasar por la prueba de la justicia divina. De hecho, lo hizo ofreciendo aquel sacrificio único que valía infinitamente más que todos aquellos millones de sacrificios ofrecidos en la antigüedad, los cuales tuvieron su propia virtud y eficacia. Los sacerdotes de antaño ofrecían criaturas en cambio. El sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, dice Efesios capítulo 5, versículo 2.
Aquellos ofrecían la sangre de toros, dice Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 13. En cambio, Cristo ofreció su propia sangre, dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquellos ofrecían muchos sacrificios, en cambio Cristo solo uno, pero ese único excedía infinitamente a todos los anteriores. Fue tan completo que una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. 2. Su intersección. Esta es la otra parte de su oficio sacerdotal. Su satisfacción se cumplió en la tierra. Su intercesión se cumple mayormente en el cielo. Por la primera, compró nuestro perdón y reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, a ver el versículo 21. Por la segunda aplica los beneficios que compró, aunque sufrió mientras estaba en la tierra, obtuvo beneficios que abarcan todas las épocas de la Iglesia, tanto antes como después de su pasión. Por medio de su intercesión, aboga ante el Padre presentándole su sacrificio como mérito para que nos otorgue bendiciones. Por ende, aquel gran apóstol une los dos como fundamento de toda la consolación que ofrece. Cristo es el que murió y el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Ambos son un alivio tan completo, tan suficiente contra la culpa del pecado que aunque no contamos con otro mediador, tampoco lo necesitamos. Así como los sacerdotes presentaban el nombre de los penitentes ante el Señor, lo hace también Jesucristo presentándole los nombres de sus escogidos. Pero el sumo sacerdote de la antigüedad solo podía presentarse ante el Señor en ciertos momentos. Entraba solo una vez al año en el lugar santísimo. En cambio, Cristo, nuestro sumo sacerdote espiritual, no solo entró, sino también que se sentó a la diestra de Dios para interceder constantemente por su iglesia. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, versículos 24 y 25, y capítulo 10, versículo 2, y capítulo 7, versículo 25, y 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Además de su constancia, pensemos en la eficacia de su intercesión. El Dios que tiene en cuenta el clamor de los cuervos y el que tuvo en cuenta la humillación de Acab, el Dios que prestó en contestar y honrar las oraciones de su propio pueblo, con más razón tiene en cuenta la oración de su Hijo unigénito, que presenta su sangre en la oración y no lo hace por ninguna otra cosa que lo que Cristo pagó para comprar nuestra salvación. Aquel que es un sumo sacerdote tan grande es absolutamente propicio para la obra de mediación de este oficio. B. El oficio profético de Cristo es el gran único alivio que tenemos contra la ceguera e ignorancia de nuestra mente. Él es aquel gran profeta de su iglesia que Moisés predijo, lo que los judíos esperaban y todos los hombres necesitaban. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Juan capítulo 1, versículo 24 25, versículo 45, capítulo 6, versículo 14. El sol de justicia, quien con su rayo disipa la bruma de ignorancia y el error que oscurece la mente de los hombres. Por eso es llamado para demostrar su eminencia la luz, Juan capítulo 1, 8, y luz verdadera, Juan capítulo 1, versículo 9. El cumplimiento de este oficio profético fue revelar la suficiencia de la voluntad de Dios necesaria para nuestra salvación, en parte haciendo que estas revelaciones fueran poderosas y eficaces. 1. Revelar la voluntad de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, que le ha dado a conocer, Juan capítulo 1, versículo 18.
La manera de revelar la mente de Dios ha sido diferente en distintas épocas. A veces haciendo uso de instrumentos, a veces ordinarios y otras veces extraordinarios. Ordinarios como los labios de los sacerdotes que debían preservar la sabiduría. Malaquías capítulo 2, 7, segunda de Crónicas capítulo 15, 3. Y bajo el Evangelio, que deben hacerlo los pastores y maestros, o extraordinario como los profetas bajo la ley, y como los apóstoles y evangelistas durante el naciente Evangelio, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. B. Por algún tiempo instruyendo inmediatamente a su iglesia en cuanto a su propia persona, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado en el Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. 2. Al iluminar eficazmente las almas de su pueblo, haciendo que los ciegos vieran y haciendo que los que andaban en tinieblas fueran luz en el Señor, Efesios capítulo 5, versículo 8. Incluye con su palabra y con su espíritu, 1 de Pedro 1, versículo 12, y por la soberanía que tiene sobre el corazón de los hombres, los ablanda para que reciban su palabra. Aquel que pueda hablar así, no solo al oído, sino al corazón de este oficio, es totalmente idóneo para la obra de mediación. C. El oficio real de Cristo es grande, y el único alivio que tenemos contra nuestra esclavitud bajo el pecado de Satanás, aquel a quien toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, versículo 18, aquel a quien Dios levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, Hebreos capítulo 2, versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11, 1 Corintios 15, versículo 27 y 28. Es el que da libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel, dice Isaías capítulo 61, versículo 1. Cumple este gran oficio de rey, principalmente con estos actos reales. 1. Reuniendo en sí un pueblo de entre todas las familias, naciones y lenguas, como dice Génesis capítulo 49, 10, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, y haciéndolos un pueblo que se ofrece voluntariamente en el día de su poder, Salmo 110, versículo 3. 2. Gobernando a ese pueblo con leyes oficiales y censuras ordenadas por él, 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 8, Isaías 33, capítulo 33, versículo 22, y Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, Mateo 18, versículo 17. 3. Llevando a todos sus escogidos a un estado de gracia salvador y manteniendo viva esa gracia en sus almas, aunque sea como una chispa de fuego en un océano de agua, llevándolo a la perfección y coronándolo de gloria. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, Efesios capítulo 4, versículos 12, 13 y 1 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. 4. Refrenando, anulando y por último destruyendo todos sus enemigos y los enemigos de su iglesia, como dice Salmo 110, versículo 1. A los que no someten al centro de su gracia, los gobierna con su vara de hierro, y al final como vasija de alfarero los desmenuzará. Salmo capítulo 2, versículo 9. Así es Cristo, no solo con respecto a lo digno de su persona, sino a su idoneidad para cumplir sus oficios.
el único mediador entre Dios y los hombres. Aplicación 1. Esto nos hace ver lo abominablemente insensato y miserable que es todo el que desprecia a este mediador. Hay un solo mediador, un solo camino a la reconciliación con Dios, un solo camino para que sean perdonados nuestros pecados, limpiada nuestra naturaleza, restaurado el favor de Dios, cambiada nuestra condición, y todo por medio de la mediación de Cristo. ¿Se dirá de nosotros como dijo Cristo mismo de esos judíos neciamente obstinados? ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan capítulo 5 versículo 40. En Cristo somos justificados para librarnos de la muerte eterna, a la cual la ley nos sentencia. Además está la santificación para librarnos de la muerte espiritual que por naturaleza nos corresponde. Colosenses capítulo 3 versículo 4. En él hay suficiente alivio ante cualquier desaliento. ¿Y seremos tan enemigos de nosotros mismos, tan desvergonzados en cuanto a nuestras propias preocupaciones como para rechazar la ayuda que Él ofrece y que nosotros tanto necesitamos? El que rechaza este mediador peca contra la mayor y más grande misericordia que puede ser concedida a las criaturas. La palabra menciona como un admirable acto de amor por parte de Dios, que amó tanto al mundo, que dio su Hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto que no tiene comparación, tanto que sobrepasa toda otra expresión. Y, oh, qué maravillosa condescendencia fue la de Cristo, quien no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y decidió tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 13, y ver Romanos capítulo 4, versículo 8. Y todo esto como nuestro mediador. No disfrutamos de ninguna piedad que no sea el fruto de esa misericordia. B. Identifique su propia condición. Puede ser como la del pagano, cuya desgracia es esta: está sin Cristo y por lo tanto sin esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 12. Si la misma de los demonios, que no tiene mediador que intervenga ante Dios y a su favor, sino que así como pecaron, sin querer queriendo, mueren, sin un Salvador. Esta es la desgracia de ellos. ¿Será algo de esto lo que elegirá usted? C. De ser así su condición es peor que las de ellos, porque desprecia la misericordia que ellos nunca les fue ofrecida. El peligro de este pecado fue claramente identificado por el apóstol. Ver Hechos capítulo 2, versículo 3, Hechos capítulo 10, versículo 28 al 30 y Hechos capítulo 12, versículo 35. Segunda aplicación. Decida hacer un buen uso de todos los oficios de Cristo, en quien tienes un antídoto universal contra todo desaliento. ¿Está su conciencia alarmada por el estruendo de las amenazas de las Escrituras y las maldiciones de la ley? Recurra sin demora a aquella sangre rociada, cuya voz es mucho más fuerte que el clamor de sus pecados. Hebreos capítulo 12, versículo 24. ¿Ha sido mordido por el reptil de sus corrupciones? Eleve su mirada a Cristo como su serpiente de bronce para que cure sus heridas y lo libre de la muerte. Juan capítulo 3, versículo 14. Leerlo.
Está desanimado por sus oraciones porque ha sido hasta ahora pecaminosamente defectuosas. Considere la intercesión de Cristo y cobre aliento en virtud de ella. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16. ¿Está afligido por su propia contumacia? Ponga sus ojos en él, como el gran profeta enviado por Dios, y ruéguele que le dé las enseñanzas interiores y eficaces de su espíritu para que pueda hablar con tanto poder de su palabra a su muerto corazón como una vez habló a Lázaro ya muerto. Juan capítulo 11 versículos 43. Se siente inquieto por dudas y temores con respecto a su propia perseverancia. Aunque las tentaciones son alborotadoras y violentas las corrupciones, confíe en aquel que se haya sentado a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos se conviertan en estrado de sus pies. Salmo 110, versículo 1 y Colosenses capítulo 1, versículo 11. ¿Está usted lleno de temores a causa de Sión? Las aflicciones, los peligros, los enemigos de la iglesia. Recuerde, el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1 versículo 22. En suma, sea cuales fueren sus aflicciones o problemas, la mediación de Cristo es alivio suficiente. Tomado de The Mediator of the Covenant, el mediador del pacto, descrito en su persona, naturalezas y oficios, de Sermones Puritanos, tomo 5, por William Whitaker, vivió en el año 1548 al año 1595. Teólogo puritano, nacido en Burnley, Lancashire, Inglaterra.